Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes de este curso gratuito del Quechua Central. Quien les saluda el profesor Reimer Basilio, director del Centro de Alto Rendimiento Docente, quien pues les da la más cordial y grata bienvenida. Voy a tener un agrado y una enorme satisfacción de poder dar inicio a esta clase que, como cada uno de ustedes lo saben, es totalmente gratuito. La metodología que nos hemos propuesto en estas semanas que vamos a desarrollar las clases gratuitas van a ser 100% virtuales a través de la plataforma Zoom. Inicialmente se le había indicado que la capacidad es solamente para 100 asistentes, pero sin embargo hemos ampliado esa capacidad a 300 participantes. Sabemos que quizá no va a llegar, pero sin embargo más vale asegurarnos. ¿Ya? El día jueves, estimados y estimadas participantes, el Ministerio de Educación ha tenido un importante webinar, seguramente cada uno de ustedes ya están enterados, en la que ha dado las orientaciones para la inscripción de la evaluación de dominio de lengua originaria 2026. Entonces ya los voy adelantando que este proceso se va a desarrollar a través de la plataforma de Perú Educa, tal como sucedió el año pasado. Entonces, pues ya recomendarles a cada uno de ustedes que vayan habilitando esa plataforma que nos sirve para muchos de nosotros, tenerlo activo, el usuario, la contraseña y si por ahí se les ha extraviado hay que ir recuperando. Ya un poquito saliéndonos. Volviendo a nuestro tema. Nuestro curso va a estar guiado por un capacitador muy conocido en el quechua central. Me refiero nada más y nada menos al profesor al magíster Walter Hugo Julca Pascasio. Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen de nuestros cursos anteriores. Él es exalumno de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la UNASAM, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Especialmente ha estudiado educación primaria intercultural bilingüe, quechua hablante nativo, conocedor de esta quechua, capacitador, investigador, escritor en esta quechua, perdón, en esta lengua. También ejerce la docencia en el Centro de Idiomas de la UNASAM, específicamente en el área de quechuas. Ha sido evaluador del Ministerio de Educación en las evaluaciones de dominio de lengua originaria, entonces es un profesional que conoce a profundidad cómo se maneja esta evaluación. Por lo tanto, una vez más, hemos confiado en su profesionalismo para poder apoyarnos a cada uno de nosotros en este importante curso. Con esas palabras voy a dar la más cordial bienvenida. Seguramente el profesor ya va a ir explicando el procedimiento de las clases que vamos a ir desarrollando durante todo este periodo que nosotros hemos programado. Son 8 semanas de programación que tenemos todos los sábados a partir desde las 5 de la tarde. Profesor Walter, buenas tardes. Voy a cederle el espacio, voy a presentarle a un importante grupo que tenemos que se han inscrito para la preparación que nosotros vamos a brindar en este espacio del Quechua Central. Bienvenido, buenas tardes. Adelante, por favor. Oh, muchas gracias, maestro Reimer. No sé si me confirme el audio, por favor. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, adelante, Ya. por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos cordiales a usted como coordinador general y a la vez también al público que ha confiado en su institución. Como me presentó, sí, somos ya conocedores de alguna materia, pero no será de todos, pero de alguna manera vamos encaminados en ayudarles a los colegas en orientarles básicamente el proceso de cómo pueden, uno, afrontar la evaluación que está dentro ya en marco de este año 2026, ¿ya? Y a la vez también tener en cuenta algunos puntos en la oralidad, ¿no? Entonces, muy agradecido por su persona y la confianza hacia mí, entonces vamos iniciando. Eh, La metodología va a consistir desde cero, iniciar de cero, y viendo a ver en qué medida nos vamos
moviendo, aprendiendo y conociendo la lengua. Ya, entonces me presento, mi nombre es Walter Hugo Julca Pascasio, eh, soy natural del distrito de Chilla, de la provincia de Carhuaz. Hablo la variante central en cuestión a la lengua quechua y entonces, como hoy dijo el maestro Reimer, también he sido evaluador y entonces conocemos algunos puntos que nos piden la rúbrica en esta cuestión. Entonces, en este marco del 2026 que se avecina la evaluación de las lenguas originarias, ya dijo el maestro Reimer que ya está a puertas el inicio de las inscripciones, ¿ya? Entonces, las inscripciones ahora es mediante la plataforma Perú Educa, ¿ya? Entonces, todas las informaciones seguramente en el grupo que tengan les vamos a dar la confianza y también toda la información cada uno de ustedes, ¿ya? Kananjeja quechua chorrimacaramoshaq, yachatsikoq masikuna imanoyataq kaykayanki, noqapa shuti Walter Ujulka Pascasiomi, noqaqa kay Carhuas markapitamika, kay quechuanchik, chawpi quechua niyanqantami rimako, hina noqaqa kay eh, imano runakuna, warmikuna, yachachikuqkuna rimayanqanta rikaqmika, hinapis kay Ujelkasmachawmi uria, hina wamrakunatapis quechuata yachachi, hinapis kay hatun yachay wasi unasan ninqancho, yachachi quechuata. Ojeqa, noqapis ichiklla quechuata riqimi, kay riqinqapita qamkunata yanapayashqayki. Entonces, muchas gracias por la apertura. Entonces, voy a pedir al coordinador Reimer que les brinde el drive que he organizado y voy a comenzar presentándoles esa información, ¿ya? Antes de iniciar, más bien agradecerles a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en esta institución que nos acoge, a mí también, como a ustedes, para encaminarnos juntos ser de alguna manera sus orientadores para que ustedes también puedan encaminarse en el aprendizaje de la lengua quechua. Entonces vamos a ver algunos puntos claves seguramente antes de iniciar para que ustedes también tengamos un marco referencial en qué es que yo debo mejorar, en qué es lo que debo practicar o qué cosas debo conocer antes de irme a la evaluación. Entonces, comparto pantalla, me confirman por favor con un like o si pueden me activan el habla, ¿ya? Allí. Muy bien. Eh, Haciendo un paréntesis, recuerden, seguramente cada uno de ustedes alguna vez ha participado ya en la evaluación que hace el ministerio en las diferentes lenguas originarias. Y seguramente cada uno de ustedes han tenido sus buenos desempeños, tanto en el nivel básico, intermedio, avanzado. Y seguramente que cada participante de la sala puede tener un dominio muy bueno, intermedio, avanzado, pero tal vez tengan dificultades en la escritura. Entonces, ¿qué cosas debo conocer en este punto? ¿Ya? En esta sección, en el drive que les hemos facilitado, vamos a tener varios recursos. Uno será el diccionario escolar del Quechua Central, que es ya estandarizado, que se viene trabajando, y los colegas que producen las evaluaciones tienen que sacar desde allí los términos, no pueden irse fuera del marco ya estandarizado. Otro recurso muy importante que cada uno de nosotros debe conocer en cuestión a la información del quechua central es que hay un vocabulario pedagógico, que quiere decir que los evaluadores o los que producen los materiales pues tienen que regirse a este marco. Y explico algunos detalles para conocer y poder revisar los materiales.
Muy bien, entonces, por ejemplo, anotaciones sobre la escritura central yo debo conocer. Por ejemplo, hay un alfabeto oficial, hay reglas básicas de la escritura dentro de la estandarización. Siempre nos han dicho, las evaluaciones vienen con cha y no con tsa para los algunos variantes de la zona de Ancash. Hay variaciones en cuestión a las palabras compuestas y reduplicadas. ¿Cómo puedo utilizar la, las cuestiones de los préstamos en la que nosotros hacemos? Entonces, miren acá. Y caso puntual que la mayoría de nosotros debe conocer o revisar el material es en el área de comunicación, ¿ya? En el área de comunicación. Porque en esta área ya están las palabras consensuadas, detalladas e indicadas en cada una de las evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer, estimados colegas, antes de iniciarnos? Está tanto en quechua como en castellano, está organizado y podemos ir también revisando. Allí en ese mismo material pueden encontrar animales, plantas, la anatomía en referencia al campo semántico. Entonces, nos vamos al capítulo 2 para explicarles cómo es que yo debo conocer y tener detalle. Incluso acá, un breve repaso, teniendo el marco general. Nosotros, ahora ya dentro del quechua central, como lo propio expresa el material oficial, tenemos 24 letras o grafías. Seguramente que están 6 vocálicas y 18 grafías consonánticas. ¿Y qué resolución o qué documento oficial es el que determina que el quechua central tenga ese desarrollo dentro del ámbito del escrito? La resolución ministerial número 1218 del año 85. ¿Ya? Desde ahí surge todo este proceso de estandarización, de buscar unificar ahora a nivel nacional en cuatro grandes macros. Y nosotros estamos en el macrocentro. Entonces, la propuesta es que todos podamos manejar el quechua central. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo puedo repasar, puedo tener en cuestión el detalle en referencia a ese marco normativo. Entonces, allí puedo repasar un poquito de cómo puedo ver las grafías, las consonantes, las vocales, y cada una de ellas tiene su particularidad de la pronunciación. Muy bien, entonces eso vamos a desprender con el material propuesto. ¿Ya? Entonces, igual van repasando, van auscultando. Incluso acá, por ejemplo, que siempre el dilema viene para nosotros. ¿Cómo voy a poder escribir si yo hablo con tsa, pero en los materiales que me propone el ministerio siempre viene con cha? Y acá hay una explicación sencilla que nos puede dar una visión más clara. Dentro de la evolución de las grafías que nos presenta el manual o el vocabulario pedagógico es que hay evolución de las grafías. La grafía en la que ha iniciado la lengua quechua es con la cha, posteriormente su evolución ha sido la tsa y finalmente llegó a la sa. Si tengo la referencia, como dice acá, el significado mismo de la palabra que sean las tres formas, siempre yo voy a optar por la expresión más antigua, que seguramente va a ser con la grafía cha, pero tienen que ser de significado del mismo componente, como acá dice, ¿no? Chaca, tsaca, saca, significa puente. ¿Qué palabra elijo para la escritura del quechua central? La más antigua. Igual para sombrero, en algunas zonas en chucu, tsuku, suku. ¿Qué debo procurar yo trabajar? La palabra más antigua. Igual para choclo, perdiz,
y bastante que allí podemos apreciar. ¿Ya? Muy bien, entonces. Vamos dando pinceladas. Igual también con las A, la evolución en la que encontremos, por ejemplo, en algunas zonas tenemos los dos términos, Kima o Kims. Por su propia evolución de la grafía Tsa o Sa en este caso, voy a optar siempre que la escritura tenga esa grafía. Si tengo Kima, yo hablo Kima, preferiblemente trabajo con Kims. ¿Ya? Así. Y me voy puntualmente a la parte de esta área de comunicación. En esta área de comunicación, estimados colegas, aquí está todos los términos, los léxicos que uno a veces desconoce por no revisar. Ya, entonces yo les sugiero en el momento que en este clases que tengamos o sus preparaciones también se inicien con la revisión bibliográfica, diccionario pedagógico, que allí nos indica léxicos consensuados, ya patentados en la que nosotros debemos tener el mar. Por ejemplo, si digo Achabaya, que de ahí inicia la palabra para nosotros, será el contexto del abecedario alfabeto. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, en este año 2025, si no me equivoco, en la descripción, en uno de los textos descriptivos, vino una palabra muy recurrente que es el párrafo. ¿En qué párrafo del texto encuentras la información? Y decía, ¿no? Si yo desconocía o yo no conozco cómo dicen párrafos en la lengua quechua o cómo lo considera el ministerio dentro del diccionario pedagógico, podría no haber respondido esa pregunta, ¿no? Entonces, así, ya por favor, entonces yo considero poder revisar ese contexto. Muy bien, entonces es el primer punto que deben tener con la revisión. Luego, otro punto clave es manejar, que les estoy presentando, ya las guías de entrevista que nos presenta el ministerio. Siempre las guías de entrevista están enfocadas en tres o cuatro criterios básicamente. En el primer bloque, estimados participantes, siempre nos van a preguntar sobre asuntos personales, asuntos que hayamos vivido, pasado, experimentado, de nuestra comunidad, de nuestra niñez, de nuestro trabajo, el trabajo específicamente en el aula o nuestro entorno inmediato, que puede ser la comunidad, la escuela, el pueblo y sus actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, ahí podemos apreciar cuál es el criterio, dice, interactúa estratégicamente con el interlocutor. Cuando yo participé por primera vez a ser evaluados, la metodología era distinta. A nivel oral, incluso nos pedían el número de DNI, el número de celular, que tú cantes, que digas adivinanzas. Y así, ¿no? O y que relates cuentos. Y veía a los participantes o los colegas de ese entonces, se preparaban así, memorizaban canciones, se memorizaban relatos, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, su número de DNI a la puerta. Pero el enfoque ahora no es eso, sino el enfoque es que yo como participante llegue al evaluador y el evaluador, para darme la apertura, iniciará con esta pregunta, que dentro de la rúbrica no está, sino es para ya contextualizar Imanoya takeikanki, ayiyaku, imatakshutiki, meipitatakshamuikanki, pitajkanki, puede variar de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, si aperturé, entendí desde el primer momento en la que me está preguntando cómo estás, cuál es tu nombre, cómo te encuentras, de dónde vienes, ah,
las preguntas que vienen a continuación sí parten ahora sí de el proceso de evaluación. Entonces, allí dice el criterio que el evaluador no se puede demorar más de 2 minutos como máximo debe tomar como participante en este primer bloque. Entonces, estimados colegas, vamos recomendando también manejar las estructuraciones de las preguntas que tiene el ministerio. Entonces, por ejemplo, acá Wamra Kaptiki, Matata Hamansakanki, ¿no? Y son entre 2 a 3 preguntas a las que yo debo escuchar muy bien al momento que me pregunte. ¿Ya? Entonces, igual vamos a, como les dije, vamos a iniciar desde cero conociendo la chavaya y partir de allí la estructuración. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ven ustedes, en este bloque, criterio uno, estratégicamente que yo voy a interactuar con el interlocutor, el evaluador entre 1 a 2 secciones de las preguntas me va a preguntar. Entonces, ellos, los evaluadores, tienen entre un promedio de 11 a 12 pautas, secuencias de preguntas o contextos en la que puede coger el 11, la 10, la 9, la 8 o la 7, cualquiera de ellos, porque a nosotros nos consideran que dominamos la ley. Ya entonces, revisión, por favor, que en este material que estoy proponiendo está a la mano. Luego hay que prepararnos en el otro bloque. Ya respondí las preguntas porque habla de uno mismo, de mi pueblo, de mi zona, o que el que me esté relatando pueda yo entender y exponer de lo que me pregunta. Y también un punto bueno que allí recibí una sugerencia de algún evaluador cuando me indicó parte para poder calificar también, es que nosotros al momento de llegar al evaluador eh, y responder las preguntas, por favor, no nos olvidemos del contexto de los gestos, ¿ya? Porque eso también evalúan, porque está dentro del contexto no lingüístico, ¿no? Paralingüístico, en la que el hablante debe a conocer también de la manera gestual su narración, su experiencia. Y allí puedo hablar muy bien, puedo tener un dominio excelente de la lengua, pero si me quedé con manos cruzados, no expliqué lo que quise indicar con mis manos, con mi gesto, mi rostro, mi volumen de voz. Entonces, eso también evalúan, ¿ya? Entonces, al momento de responder, tener una buena dicción, una buena pronunciación y buena organización a nivel oral para que la respuesta suene, pues, adecuadamente. ¿Ya? Muy bien. Luego, el criterio 2 que debo practicar es que yo, en estos meses que se inicia la inscripción, es que yo debo practicar la lectura, ¿ya? Debo practicar la lectura de textos intermedio, que tengan con media carilla, porque no nos van a leer textos grandes. Sencillamente son textos que tengan un promedio de 150 a 200 palabras dentro de su organización. Entonces, uno de los criterios que ellos evalúan o que nos evalúan a todos es que nos narran, nos leen el texto y nos dicen, vuelva a todo lo que escuchaste, todo lo que he narrado, vuélveme a contar y, ahí nos desviamos. ¿Ya? Entonces, yo por sugerencia, como he sido evaluador, les oriento que vayamos practicando la lectura de los textos porque a la medida que voy ensayando, voy a retener la mayor cantidad de información. Entonces, el primer bloque es que yo retenga del texto que me han leído la mayor cantidad. Si retengo entre un 80, un 90, en algunos casos un 100%, tal como punticómetro, tengo una buena valoración que seguramente puedo obtener en esa rúbrica o en esa valoración de obtener información para poder tener un 4.
Pero del mismo texto, estimados colegas, como nos van a leer el texto, está así. Y preguntas claves. En la primera pregunta que siempre vas a escuchar de cualquiera de los textos que nos relata el evaluador es Wiyashhaikipita, Yapankaishhaikita, Tantiashhaikita, Wiyame. Como tal, ¿cuál escuchaste ahora? Cuéntame, nárrame, dice, ¿no? Entonces, cualquier tipo de texto que nos lea el evaluador, ese será su primera interpretación de lo que yo pueda comprender. Ya, muy bien. Luego el otro criterio, ahora vamos a inferir. ¿Qué voy a inferir del texto? Por eso el criterio dice, interpreta, infiere, interpreta información. Muy bien. Y la segunda pregunta, luego de haberme dicho, cuéntame todo lo que has escuchado, pasará al criterio número 2 y me va a indicar cuál es la actividad principal del texto, para qué se habrá escrito el texto, por qué crees que se mantiene esta práctica cultural. Entonces, estimados participantes, estas preguntas que el año 2004 vino y 2025 también vino con la misma estructura, va a seguir igual para este año 2026. Porque el criterio es que nosotros interpretemos Imarurei pitataq rimamurqu, pipaqtaq nimushqa textu rurakash, o rurakashqa, imaraykuraq kanankama kay rurey kawaykanraq, y allí voy a poder inferir por qué crees que se mantiene esta práctica en actualidad. Y mi inferencia, ¿no? Y finalmente, igual de cualquier texto que a ustedes les van a leer, estimados participantes, la cosa es que nos van a preguntar la forma crítica, mi opinión, ¿ya? Mi opinión del texto. Si me pareció bueno, malo, o en qué puede mejorar. Por eso dice, Imaninkita seiraj nimushka textupita. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de relatar? ¿Es adecuado el texto al contexto sociocultural y lingüístico? ¿Y por qué? Entonces, en esta sección 2, estimados participantes, el evaluador tiene la anticipación de leer el texto y que nosotros escuchemos muy bien. El primer criterio solamente es volver a repetir lo que escuché con la mayor cantidad de información y detalle del texto oral. El criterio 3 viene para que yo pueda inferir cuál es el tema principal, de qué trata, qué actividad es el que evoca el contexto del texto. Y la última en esta sección, que siempre evalúa, sí o sí, nos van a pedir la opinión del texto y nos van a indicar cualquiera de estas dos preguntas que están allí. Imaninkita, marque kicho kawe kanaraku kay eh, rureikuna allí kujambak manaku imanir. En ese contexto, cuando me dice imanir, pues allí tengo que vertir mis opiniones y básicamente allí ya nos piden que podamos relatar dos interpretaciones, ¿ya? O sea, dos opiniones, lo bueno, lo malo, que puede ser del texto. Muy bien. Una vez que voy obteniendo esas características de la lengua, ya interactué del texto que ya me leyó, pude responder de manera adecuada, voy pasando al tercer bloque. Siempre la entrevista oral está organizada en tres bloques, ¿ya? Y el último bloque, recuerden acá,
el evaluador puede tomarte de los textos que ellos o el ministerio les propone y nos van a relatar. Igual para todos, ¿ve? Tiene la misma estructura de la pregunta. Para cualquier tipo de texto o el texto que nos puedan leer, el evaluador tiene que hacernos el criterio 2, el criterio 3 y el criterio 4 para saber si estamos aptos en poder calificar en esta o en estos criterios. Muy bien. Luego, estimados participantes, hay que prepararnos, ¿ya? Hay que prepararnos en el criterio 3. El criterio 3, como estoy mostrando, hay varios textos, como les comenté, entonces pueden practicar con los textos. Muy bien. El bloque 3. El bloque 3 ya compone, y hemos trabajado el criterio uno que era interactúa, ahora hemos trabajado el criterio 2, 3 y 4 con las preguntas del texto, y el criterio 5 y el bloque 3 corresponde en que nosotros podamos hacer a nivel oral el contexto de adecuar, organizar y desarrollar unas ideas. Pero ¿de qué voy a hablar? No me, yo puedo hablar de cualquier tema, no. Ellos o los evaluadores ya tienen los contextos, las casuísticas, las problemáticas que ellos nos van a preguntar y es de eso es el que vamos a adecuar, organizar y desarrollar de forma coherente y cohesionada. Coherente, que deba hablar de la misma temática que me están preguntando, y cohesionada, utilizo los recursos de los conectores básicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados participantes, por ejemplo, siempre los contextos que viene es sobre la escasez del agua, la pérdida de los tejidos, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y seguramente ahora está en boom la inteligencia artificial, nos puede ver. Entonces puedo prepararme para ese contexto también. Entonces, así nos van a preguntar. Nos proponen el contexto, ¿ya? Anti awakuypaq chinkanqanpita rimakushun. Siempre. Y esa es la temática. Y a partir de allí, el que nos va preguntando y nos va a indicar lo siguiente. Ima rekuraq anti awaykuna ushakaykan, ima ruraykunatataq rurashwan kay sasaschaykunata allichanapaq o allichanapaq. Tsaypaq, para ello, yarpashqaykipita ishkay yarpaynikita nimay. Siempre en la que ustedes van a llegar a este nivel en la entrevista, pues ustedes tienen que conocer muy bien sus dos ideas. Esa es la argumentación. Ya en otras palabras, es que ellos quieren que nosotros a partir del contexto que nos presentaron, nosotros convencemos, argumentemos, le pueda convencer con mi narración, con mi reflexión sobre esta temática al evaluador. ¿Ya? Entonces, y siempre nos van a pedir dos ideas, porque la rúbrica pide que a nivel oral también en este bloque 3 pueda yo organizar dos ideas de forma cohesionada y coherente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si me pidieron hablar sobre la pérdida del tejido andino, pues iniciaré tal vez lo que ahorita va pasando en mi pueblo y la solución siempre, porque me está preguntando dos casos puntuales. ¿Cómo es que esta problemática se da y cuál es su solución? Y en esos dos contextos debo tener, girar
mi respuesta. Ya, entonces igual, estimados participantes, por favor, los que van dominando, van ensayando, organizándose para que puedan avanzar, practicar en esta sección 3. Entonces, la entrevista siempre es en tres bloques, ¿ya? Tres bloques. Conversamos de forma estratégica, luego nos leen el texto y de ello nos preguntan. Y la última, nos presentan la situación problemática y de allí nos dicen identificar cuál es el motivo, lo que está generando esta situación y cuál es la solución que tú darías. Siempre con ese criterio yo debo preparar. Ya eso primero, ¿no? Porque vamos a pasar, el que pasa a la oralidad pasa a la parte de lo que corresponde al contexto de la escritura. ¿Ya? Muy bien, entonces eh, tengan en cuenta, ¿no? Entonces, recuerden, por favor, este contexto que estamos presentando es una visión panorámica de que los evaluadores sí o sí tienen que cumplir en interactuar contigo, de leerte el texto y y de preguntarte una situación problemática a la que ustedes tienen que responder el por qué y otro, las acciones que podrían hacer. ¿Ya? Entonces van revisando, por favor, en esta sección. Y otro punto clave, estimados participantes, en esta sección que estoy presentando de los materiales que nos va a acompañar en esta sección, vimos la guía de entrevista, ya vimos el diccionario escolar, el diccionario pedagógico, y ahora corresponde revisar, por favor, siempre hay que revisar para que nosotros salgamos con una buena calificación, a pesar que domino la lengua, hay que revisar el manual del quechua central, ¿ya? Entonces, mi orientación va a ir también sobre ello, estimados colegas. Porque algunas veces, algunos participantes salimos mal de la evaluación, porque no hemos revisado, en primer punto, los materiales que el ministerio ya socializó. Recuerden, el ministerio ya socializó, ya nos dijo que ustedes están dentro del quechua central y léanlo, busquen información. Entonces, desde el ministerio no nos han dicho, o los especialistas no te han dicho que ya así tienes que hacer, ¿no? Por mi parte no he recibido ninguna orientación. Entonces, de la experiencia que tengo, estimados colegas, yo les oriento de esta forma, ¿ya? Entonces, el punto clave para el que se esté iniciando, seguramente hay varios acá, o el que quiera afrontar con una buena o con un buen dominio que pueda sobresalir, es revisar el manual. Y su propia estructuración dice, el manual de la escritura del quechua central. Algunas instituciones hace tiempo les ha llegado o pueden encontrar en el material que se les ha dado. Entonces, puntos claves que debo revisar para nosotros. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a la primera. Y así, tal vez hoy día no lo podré detallar de manera sucinta lo que contiene uno por uno. Les oriento qué es lo que deben ustedes conocer del quechua central. Primer punto es que ahora ya no hablamos desde las variantes. El enfoque del ministerio es que ya no eh, produce materiales, ya no produce evaluaciones para cada región. Antes lo hacía, ¿no? Para Ancash venía de otra forma, para Huánuco de otra forma, para Pasco de otra forma, para Junín
e incluso para el quechua sureño también, ¿no? El quechua changa, yacuchano, huancabelicano, cusqueño, igual. Ahora, el ministerio, a partir de esta propuesta, de esta resolución del año 85, ya ha tratado de organizar en cuatro grandes macros y dentro de ese macro nosotros nos llamamos el quechua central. ¿Ya? Entonces, una revisión, una lectura, una revisión breve para saber quiénes son los que nos compone el quechua central, dónde está ubicado el quechua central, algunas características fonológicas necesariamente debo conocer, porque el evaluador al que yo me voy a enfrentar va a tener su propio dialecto, ¿no? Supongamos, yo soy guarací, ¿no? Y pues alguien por citar venga de Guana y me evalúe. Y me voy a entender, de hecho, pero su dialecto, su forma de pronunciar será lo mismo, no, pues en algo difiere. Su característica morfológica de la lengua quechua central debo conocer, cómo es que se organiza, cómo es su morfología, su composición. Y la característica lexical, acá es el que nos agarran algunas veces. Por ejemplo, en algunas zonas dicen jara, algunas zonas dicen ara incluso, pero para el quechua central maíz significa sara. Entonces voy revisando ese contexto y sus variantes dialectales tal vez puedo revisar en el manual. ¿Ya? Entonces tenemos un hasta junio, creo que está la evaluación, siempre en cuando no lo cambien la oralidad, ¿ya? Entonces puedo estar revisando. Entonces, otro proceso en la que yo debo conocer, estimados participantes, es que cómo es que se ha dado la estandarización ya. No es que ha venido el profesor Walter, el profesor Reimer, no, desde hoy día, a nivel de la escritura, todos tienen que escribir con lo que hemos indicado en el manual. No, entonces, ha habido un proceso de estandarización. Seguramente habrá pros, habrá en contra, a favor, en contra. Pero lo que el ministerio hace es que ya socializó la norma, ya tiene sus manuales de escritura y según eso nos evalúa. Entonces, a veces, algunas veces, narrar contra la corriente con una forma de chauvinismo no funciona. ¿Por qué? Porque es una norma y, y derogarla nos va a acarrear mucho tiempo. Entonces, yo oriento en este sentido que vayan conociendo cuáles son sus criterios fonológicos, morfológicos y lexicales del quechua central, por favor, ¿ya? Entonces, en el manual está. Y puntualmente yo quisiera que ya el capítulo uno, el capítulo 2 no me interesan. Ya conozco, me han dicho que es quechua central, que está integrado de tales regiones y va listo ya. Pero lo que no debo olvidar, mis estimados colegas, es el capítulo 3 del manual. Ya allí puntualmente nos explica caso por caso, letra por letra, vocal por vocal, cómo es su forma de escritura, su forma de pronunciación. Si voy iniciándome y recién soy pocas palabras, conozco de la lengua quechua central, yo iniciaría mi aprendizaje conociendo las normas de uso de las grafías del alfabeto del quechua central. ¿Ya? Entonces, desde la página 34 hasta la página 70, sí o sí debe ser de revisión obligatoria, tanto para el que ya sabe, para el que recién se está iniciando. ¿Por qué? Porque nos van a pedir elaborar un texto y ahí nos explica cómo se pronuncia, qué palabras están determinadas. Por ejemplo, si en el caso de la tsa, si tengo aún dificultad en ella, me voy, busco la grafía cha que está adelante y veo en qué contextos voy a utilizar ello. Muy bien.
El capítulo 4 también es de uso o de revisión obligatoria, porque en estas sesiones que vamos a desarrollar, estimados colegas, no los vamos a desarrollar todas. Es un pinceladas vamos a dar para que ustedes puedan iniciarse con la orientación que demos, van organizando y los materiales que hemos organizado, ustedes vayan practicando tanto la oralidad como la escritura. Entonces, el capítulo 4 del manual yo recomiendo revisar. Ya, allí está precisado los sufijos que viene o que se utiliza en el quechua central. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy hablante de Carhuaz, otro es hablante de Huánuco, otro es hablante de Pasco. El evaluador o el material, el texto, a nivel de la lectura que viene en las evaluaciones, pues viene para todos de la misma forma. Entonces, es bueno revisar, por favor, los diferentes sufijos que el manual nos presenta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tengo el sufijo verbal arja, el sufijo verbal el shak de futuro, de pasado, el sufijo verbal nak, en algunas zonas es ñak para el quechua central, y me va a ayudar a narrar historias, cuentos, mitos, leyendas. El pak, ¿cómo lo voy a utilizar? El chao. Ahí también me explica cómo es que ha evolucionado cada forma de la palabra o este sufijo dentro de la palabra. Ya en algunas zonas suena como chu, en otras zonas suena como cho y en algunas zonas suena como chao, tal como está. Y ahí nos explica el por qué siempre yo debo tomar el chao. También con el now, que es comparativo, el pita, y así va orientando, por favor. Para los que se inician, el capítulo o el 5 también es de revisión obligatoria. Porque recordando que la definición de la forma de la palabra que voy a componer en el lengua quechua y tener en cuenta qué tipo de palabra voy a utilizar en las pronunciaciones básicamente. Ya esos puedo repasar, puedo orientar cómo puedo. Entonces, puedo ser autodidacta. Luego, el capítulo 6 nos orienta cómo es el uso de las Alguien me silenció, disculpe. Entonces, recuerden revisar el capítulo 5 que está especificado para la sílaba, la estructuración, ¿ya? Para saber, tal vez tengo dificultad todavía a ver entre las vocales, algunas veces por el sonido me dejo llevar en la escritura, entonces mejor voy al manual y qué me dice. Mm, y me oriento mucho mejor. Restricciones, ¿ya? Restricciones dentro de la formación de la forma silábica. Luego, los usos y las mayúsculas es similar en la lengua castellana. Con esa idea tal vez me puedo quedar, porque los nombres propios de ciudades, de personas, de instituciones, iniciando el texto, iniciando la oración, después de un punto seguido, después de un punto aparte, eh, van a ser casi los mismos, ¿ya? Entonces, si requiero un poco afianzar esta temática de los usos de las mayúsculas y minúsculas en la variante central, también puedo estar revisando. Luego, la actividad 7 o canchis, ¿no? Recuerden. En los textos viene algunas veces o en la que nosotros vamos a producir palabras compuestas, palabras reduplicadas, topónimos de origen conocido, desconocido. Los voy viendo cómo puedo organizar. Luego también nombres de origen de los antropónimos
y no antropónimos en la lengua quechua, y la escritura de los hipocorísticos también, en referencia a los hipocorísticos, por decir Manji, Mashi, Antu, Shanti, y en ese contexto es el que nos orienta cómo es que yo puedo utilizar esos nombres cariñativos que le damos en la lengua quechua para tener ese contexto, ¿ya? Y finalmente, estimados participantes, revisar lo que son los préstamos, porque ustedes van a elaborar, les van a pedir textos argumentativos, ¿ya? Ese modelo de texto argumentativo ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la sección uno, en que los hablantes hablan y escriben la lengua. Entonces, para ese tipo de usuarios que hablan y escriben la lengua, en su mayoría, ya está propuesto que venga un texto argumentativo. En caso de las lenguas que su escritura esté bien afianzada, bien socializada, para nosotros el argumentativo. Pero para los que recién están en proceso de revaloración, en proceso de oralidad, en el proceso que recién lo están tomando en cuenta en los materiales, en el habla, para ellos viene un texto descriptivo en la elaboración. Entonces, la complejidad es que para nosotros, como ya somos hablantes, conocemos muy bien el alfabeto, la estructuración de la lengua, ya tenemos un manual hecho, entonces sí o sí, el texto que les van a pedir siempre va a ser argumentativo. Entonces, frente a eso, yo tengo que recurrir al uso de los préstamos en algunos casos. Entonces, en mi texto, por decir, cuando revisan, estimados colegas, yo no me puedo pasar de máximo 6 préstamos que sean necesarios en mi texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, tal vez revisar un poco de este contexto, ¿ya? Revisar este contexto que ustedes deben conocer y por qué en algunos casos hay préstamos adaptados, no adaptados, y allí tal vez, como ya desconocí, viene una palabra desconocida y que ya lo han adaptado, ya le han hecho un préstamo quechualizado, entonces eso también voy buscando. Y finalmente, los neologismos, que está en este contexto también. Por ejemplo, en el vocabulario pedagógico, mucho se ha derivado de los neologismos, ¿ya? Hay palabras nuevas que se ha creado, necesarias para poder componer, expresar dentro del área de comunicación, que mayormente revisamos porque son los que vienen para la evaluación. Entonces, revisemos, por favor, este componente de los neologismos también. Y finalmente, los signos de puntuación. ¿Ya? Los signos de puntuación que tenga este contexto. Es necesario. Por ejemplo, si me dice el, la coma, el punto, los 2 puntos, ruranacuna, las actividades que hagamos, los signos de exclamación, los signos interrogativos, ¿ya? Entonces, sí o sí, necesito yo organizar mis ideas, mis precisiones en cuestión al quechua central. Como ven ustedes, en el manual, casi, por no decir todo, pero la gran mayoría de lo que viene en lo que corresponde las rúbricas de evaluación, allí está. Ya, entonces voy desglosando algunos puntos que a mí me falta como participante tener el contexto. Muy bien. Y siempre, estimados participantes, váyanse de los textos que ustedes revisen en el Quechua Central, váyanse a los glosarios, porque los glosarios que se maneja y en cualquiera de las producciones que está organizando el ministerio,
siempre están proponiendo glosarios, en el sentido que me voy a ir a la parte final de este texto, por favor, que cargue, y les voy explicando. En este caso de los glosarios, estimados participantes, nos explica detalladamente, aquí ya está, e incluso tal vez no tuve tiempo de revisar el diccionario pedagógico, pero hay un resumen breve que siempre hace los que organizan los materiales. ¿Ya? Por ejemplo, acá ven. ¿Cómo puedo decir alfabeto? ¿Cómo puedo decir acta? ¿Cómo puedo decir fábula? Una oración afirmativa, palabra antónima, palabra sinónima, los plurales, el pluralizador, el glosario, el vocal, el poema, poesía, letra mayúscula, los sufijos, las letras minúsculas, los dos puntos, los paréntesis o para indicar acciones, entender, comprender la caligrafía, oración hiperactiva, tiempo presente, la carta, y así. Yo les recomiendo que vayamos revisando, ¿ya? Los sustantivos, los guiones, los textos recreativos, cómo es que se le denomina, cómo se le dice el consonante, ¿ya? Entonces, cómo se le dice una oración negativa, o cómo es que yo voy a decir el texto o la solicitud, y así, ¿ya? O la propia palabra neologismo, la noticia, y en o el planteamiento o que se pueda hacer de alguna materia. Ya, estimados estudiantes, eso sería la recomendación en cuestión al manual del Quechua Central que les estoy orientando en este punto. Ya, muy bien. Sí, el manual lo van a encontrar en el enlace que el coordinador les va a presentar. Ya, muy bien. Ya, en el caso mío, ya les hago una propuesta, ¿ya? Voy a pasar al PDF, por favor. En este caso, estimados participantes, tenemos un manual, es decir, un ápice de cómo yo debo iniciarme conociendo el quechua central, ¿ya? Recuerden, siempre la lengua tiene orientaciones. Si yo soy recién, porque la propuesta es para el nivel básico o inicio incluso, entonces voy organizándome. Primero, lo más que yo les puedo recomendar, cómo uno aprende la lengua es escuchando. Ya, si tienen familiares, amigos, practiquen la oralidad, practiquemos, porque allí es el que va a surgir la necesidad de hablar y genérense la idea que necesitan hablar la lengua, ¿ya? O pónganse como un reto, si es que recién se están iniciando y los que ya hablan la lengua, mejorar, ¿ya? Mejorar, porque en la evaluación también nos evalúan las muletillas. Ya si me quedé pausado, si estoy pensando un ratito, las muletillas, a veces me quedo, ¿no? Ah, así, ¿no? Entonces, eso también nos evalúan, ¿ya? Entonces, por decir, si tengo un nivel avanzado, se supone que debe tener un buen desempeño, ¿no? Entonces, escuchemos a nuestros amigos, parientes, niños, si en caso trabajan en las comunidades, porque todo debe quedarse en el rastro, haber escuchado en la memoria. Luego la otra habilidad muy importante es hablar, ¿ya? Si yo escuché bien, puedo vocalizar bien, ¿ya? Entonces debo tener en este caso una escucha activa, una conciencia fonológica muy desarrollada para la lengua. Leamos, ¿ya? Tenemos que leer. Si no vamos a leer en la propia lengua, no vamos a poder, por ejemplo, responder de la mejor manera y en menor tiempo posible lo que es la comprensión que nos viene cuatro textos. O sea, la complejidad
viene cuatro textos en la evaluación. Entonces, el anecdótico, el descriptivo, eh, el descriptivo creo que vino esta vez, también argumentativo, ¿no? Entonces, si voy leyendo, uy, disculpen, me va a ayudar a comprender este proceso, ¿ya? Entonces, leamos los textos que ustedes les puedo facilitar en el Drive los tipos de texto que hay en la lengua quechua para que ustedes puedan estar practicando y puedo subir los materiales que ustedes consideren para su práctica. Y finalmente, estimados participantes, es que yo debo escribir. Si no pongo en práctica la escritura en este proceso, no voy a poder trabajar muy bien. ¿Ya? Entonces recuerden, por favor, hemos iniciado viendo algunos puntos claves del quechua central. Entonces siempre la evaluación viene en estos cuatro habilidades. Por ejemplo, cuando voy a conversar con el interlocutor, si escuché muy bien, puedo responder de la mejor manera. Si tengo la lectura, de esa misma lectura del texto, me puedo ayudar para la producción del texto. Entonces, siempre van en cadena, siempre van en conjunto las cuatro habilidades que tienen que desarrollar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué manera nos vamos a iniciar, por favor? Y voy a explicar y luego seguramente unos minutos más ya vamos a practicar. Primero, participante, por favor. Si desconozco el Achawaya, va a ser muy dificultoso tanto la oralidad como la escritura. Nos decía el diccionario que revisamos, hay 24 grafías o letras que yo debo conocer, ¿ya? Primera orientación, vayamos conociendo lo que es el Achawaya. Luego, dentro de la chabaya, yo tengo que organizarme en el manejo lexical por cada grafía, por cada vocal, consonante que ustedes tengan, sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo no manejo léxicos por cada grafía, por cada consonante, por cada vocal, mi aprendizaje va a ser muy lento. Entonces, preferiblemente me organizo, hago una agenda, un diario, y allí voy anotando letra por letra, organizado, y voy aumentando mi riqueza lexical. Entonces, sí o sí. Y dentro de esa riqueza lexical, estimados participantes, yo les pediría que organicen entre sujeto, objetos, cosas, y adjetivos y acciones. Ya en ese entorno o en ese campo semántico, sujeto, adjetivo y verbo, debe estar mi léxico organizado. Ya, muy bien. Entonces, en esta parte vamos a dar orientaciones, cómo es que vamos a trabajar. ¿Ya? Luego, debo pronunciar adecuadamente las vocales cortas y las vocales alargadas, porque en el quechua central se requiere que el participante, el que va a dar la evaluación, tiene que pronunciar muy bien de la forma adecuada las vocales cortas y las vocales alargadas. Y eso no sucede en los otros variantes. En el quechua central sí, necesariamente yo tengo que vocalizar muy bien y diferenciar el sonido entre esos dos componentes. Cortas y alargadas, breves y alargadas, que sí o sí va a estar dentro de la palabra. Luego ejercitarme en de las imágenes que veo. Pues, si ya sé muy bien organizar, escribo de la imagen. O si es que recién me inicio, palabra por palabra voy identificando el contexto. Pero sí debo comenzar a escribir.
Seguramente no podré escribir de la mejor manera con un nivel avanzado, pero sí puedo estar iniciando. Y lo que les comentaba, estimados participantes, en el quechua central se requiere dos formas, tanto vocal corta como vocal alargada en este compuesto. ¿Ya? Entonces vamos a practicar esos detalles desde un nivel básico. Luego ver los contextos, porque no es lo mismo que yo hable con una sola vocal y que sea doble vocal. Entonces, igual yo debo repasar siempre los contextos que me determinan en qué forma difiere la palabra tal con la otra. Y esos son determinantes Hay para unos entender. de Jesús es Mon Relief, es A no, ver, en especial, Víctor, en tiempo que a ver, muchas gracias. Eh, Continuamos. Entonces, ¿qué van para los que ya conocen la lengua, por favor, van repasando eso, ¿ya? Incluso acá hay forma lúdica en la que ustedes puedan buscar las palabras y volver a reescribirlas. ser pobres de Luego les propongo que ustedes tienen que dominar las grafías, por favor, ¿ya? Las grafías que en la lengua quechua central, para la escritura y para la pronunciación se requiere puntualmente los pares que yo les propongo entre la K y la K, entre la tsa y la cha, entre la cha y la sha, y la sa y la sha. Son grafías que para un bilingüe en algunos casos no diferencia bien. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en determinar el contexto del castellano y el quechua. Tenemos una mezcla, entonces. Les oriento para que ustedes puedan tener este contexto de pronunciación. Igual vamos a practicar la pronunciación, por favor, y luego ustedes van a practicar con cada una de las expresiones propuestas. Luego les estoy proponiendo la sopa de letras en la que ustedes puedan buscar y reescribir. Eh, Acá hay un breve resumen de lo que nos decía el manual en cuestión a lo que es las sílabas, ¿ya? También veremos las formas silábicas en la lengua quechua, cómo es que yo debo pronunciar, eso es muy importante, ¿ya? Al momento de responder, al momento de hablarle al entrevistador, en qué palabra o en qué componente de la palabra debo darle el contexto de pronunciar un poco más fuerte o en qué parte le voy a dar la tonalidad. Y ahí hay ejemplos que vamos a practicar, por favor. Vamos revisando para que la clase que viene sea más funcional, ¿ya? Menos expositiva. Luego, allí hay prácticas para poder nosotros separar las formas silábicas e identificar. Eso es muy importante porque hay palabras que nos ayudan o que nos van a dificultar para los que se inician o los que están en nivel básico o intermedio. Para los del avanzado no creo. ¿Por qué? Porque en el proceso de hablar, en el proceso de argumentar, yo quisiera expresar así y a veces me trabo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Practicar las lecturas con palabras extensas. Pero si no tengo aún dominio de ello, voy por sílaba y voy dando una mejor pronunciación. Y ahí hay algunas prácticas que pueden estar haciendo, por favor, los que dominan, ¿ya? Luego, el otro punto muy importante, estimados participantes, es que cada uno de nosotros debemos tener un manejo específico de los sufijos para comprender el texto y para producir el texto. En el sentido que la mayor o toda la cantidad de palabras que existen en la lengua quechua en los textos que viene dentro de las evaluaciones, pues no va a faltar o que una palabra lleve un sufijo. Entonces, si yo comprendo cómo funciona, cómo se orienta para organizar la palabra y la frase y la oración en la lengua quechua, debo trabajar el contexto de los sufijos. Y ahí también está para que ustedes a partir del quechua, ustedes puedan organizar y emparejar, por favor, para los que ya conocen, van avanzando. Igual, el otro componente
dentro de este contexto, estimados participantes, de lo que vamos a desarrollar es el componente de la formación de las palabras, ¿ya? ¿Cómo es que yo compongo las palabras en el quechua central y en todas las variantes del quechua a nivel nacional, ¿no? Entonces, debo dominar cómo puedo organizar entre varios sufijos que anteriormente hemos visto y pueda yo trabajar, ¿ya? Entonces ahí hay unas palabras bases y a esa palabra base voy agregando otros sufijos y a la medida que vas agregando en la lengua quechua va cambiando de significado, ¿ya? Entonces eso es el que yo debo entender cuando leo y cuando escribo. Igual para poder practicar lo que expresa en quechua y su significado en castellano. Luego voy orientándome ya un poco más en cuestión de organizar ideas, frases, palabras que tenga mayor sentido. Y para ello necesito los colores, sí o sí. Ya en una descripción que tal vez me diga, cuéntame cómo es tu comunidad, cómo es tu escuela, cómo son tus animales, tal vez allí en la pregunta uno o 2 que me pueda hacer, pues necesito recursos, sí o sí, de colores, ¿ya? También de cantidades, estimados participantes. Por ejemplo, si me dicen, ¿con cuántos niños trabajas? ¿Con cuántos padres hablas? ¿O con cuántas colegas trabajas? Yo no le puedo decir mi número en mi entrevista en castellano, ¿no? Tengo que expresar mínimamente porque me están evaluando en la lengua quechua. Entonces, si ustedes dominan, conocen muy bien desde el 0 hasta el número 10, eh, la lectura y la escritura del número es sencillo. Y ahí vamos a ver cómo pueden indicar la edad que ustedes tienen. Eso sí nos van a preguntar seguro. ¿En qué año nacieron? ¿Cuántos alumnos tienes? Y así. Ya, muy bien. Otra forma en el contexto que requieren ustedes, estimados participantes, es que deben manejar los recursos en cuestión a los demostrativos. Cuando ustedes describen, cuando ustedes hablan, cuando ustedes van a detallar los hechos, pues yo no puedo decir mi y mi con organizo de la mejor manera porque la evaluación me pide que el hablante pueda utilizar la mayor cantidad de palabras en la lengua. Entonces, conozco colores, conozco números, conozco demostrativos. Pues eso me va a ayudar a qué? A enriquecer mi oración, a organizar mayor léxico. ¿Ya? Entonces, igual explicaremos en qué contextos pueden utilizar los demostrativos, tanto en pequeñas frases como también en el contexto de las oraciones. Y incluso está propuesta allí. ¿Ya? Muy bien. Ya para los de forma más lúdica y también los adjetivos, estimados participantes. Debo conocer los adjetivos sí o sí, porque en mi narración, en mi descripción, en mi relato, en mi argumentación, en la parte final de la entrevista, tengo que utilizar. En mi texto también, ¿no? En el texto argumentativo que ustedes van a generar, pues tengo que describir, persuadir con mi argumentación. Tal vez venga de la temática de los niños, temática de cómo aprenden los niños, entonces puedo decir los niños pequeños, así aprenden, ¿no? Entonces necesito siempre utilizar adjetivos. Y ahí vamos a ver cómo es que nosotros podemos utilizar los adjetivos dentro de nuestras oraciones, expresiones. Muy bien. Y para que ustedes puedan practicar y practiquemos. Y voy a aterrizar en el número 10 la pronunciación. Siempre he visto que la mayoría de nosotros tiene dificultad en la pronunciación con la grafía K e incluso con la escritura. Entonces vamos a explicar en qué contextos de la pronunciación y la escritura yo debo manejar ese punto clave para la escritura como también para la pronunciación.
Entonces, recuerden, ¿no? A nivel del quechua central, la pronunciación de las vocales E y vocal O va a aparecer, pero en el contexto de escritura no, ¿no? Entonces, ¿por qué, profesor? Porque es el mismo desarrollo de la lengua y específicamente con la grafía K que están viendo allí. Entonces, vamos a dilucidar, explicar en qué contexto usted siempre va a tener que pronunciar y en qué contextos no también. No todas las palabras que conllevan con la escritura de la grafía K se pronuncian. Hay excepciones también. Y allí explicaremos dos casos puntuales, estimados participantes, en la que ustedes tienen que dominar ya la escritura y la pronunciación de la grafía K. En el sentido que hay sufijos que se pronuncian tal como hemos expresado con o hay sufijos cuando yo pego a la palabra, al final de la palabra, ustedes van a tener que pronunciar como y pronunciar como o. Pero para la escritura eso se estará bien. No, no, no es la correcta, sino tengo que adecuarlo a la forma escrita. Entonces, esos puntos vamos a poder explicar y dilucidar en casos prácticos. En el caso, estimados que sean de Ancash y especialmente en la zona de Callejón de Huaylas, esta orientación va para ellos, especialmente, porque este fenómeno de la monotongación y de los diptongos no sucede para todo el quechua central. Por eso en el material estamos poniendo Yarpachacuy. Este proceso de que algunos participantes hablan, vocalizan vocales alargadas y vocales cortas y otros participantes hablan tal como está, sucede mayormente en Ancash, ¿ya? Entonces, los que son realmente del Callejón de Huaylas y la zona de las vertientes, esta orientación va para ellos para que puedan practicar desde la oralidad hacia la escritura. Y con esas orientaciones tienen que ustedes practicar, ¿no? Yo les he propuesto varias palabras con la grafía K y la grafía K para que ustedes puedan diferenciar en qué momento se pronuncia la E y en qué momento no se pronuncia la E o la O. ¿Ya? Entonces, eso también vamos a dar orientación, prácticas y vamos a tener en esta sección del básico que hemos propuesto textos para que ustedes puedan leer. Igual les he propuesto algunos conceptos o oraciones en las que usted puedan identificar esos sonidos que venimos hablando de la E como de la O. Entonces, no todo en todos los contextos sucede, ¿ya? Y también para los que son del Callejón de Huaylas o en Ancash, puedan practicar desde la oralidad hacia la escritura en estos campos que estoy proponiendo. Igual vamos a especificar en esta sección, estimados participantes, en algunas cuestiones como vimos de los diptongos y como vimos de las monotongaciones que deben conocer. ¿Ya? Y siempre yo les oriento, ¿no? Si vas a escribir y vas a pronunciar lo que el ministerio te va a proponer el texto, preferiblemente trabajemos desde los diptongos, de la formación de las palabras. Entonces, tal como está escrito, prefiero escribirlo, trabajarlo, pronunciar. ¿Por qué? Porque la práctica me va a hacer, ¿no? Entonces, si soy de esta zona de Ancash, especialmente de Huaraz, Caraguás, Yungay, Caraz y los vertientes de Ancash, el Callejón de Huaylas, entonces conozcamos eso, ¿ya? Entonces, otro punto, estimadas partidas, porque es un más expositivo hoy día, es que ustedes deben conocer los verbos. No me basta para yo hablar fluidamente, iniciarme en el aprendizaje de la lengua, conocer sujetos, conocer verbos, conocer colores, porque la composición de la lengua requiere que ustedes dean mensajes, mensajes con sentido, mensajes globales al momento de hablar, al momento de responder. Por ejemplo, a mí, cuando yo he sido evaluador, a mí me respondían, Imatak Shutiki, María. Uy,
Maypita takanki, waraspita, aso. Maychota jurianki, yachay wasicho. Uy. Si así vamos a responder, no tengamos duda que nos van a poner en un inicio o previo al básico, pero para el básico no. Entonces, la mayor parte de las respuestas que yo debo dar tiene que estar estructuradas con los verbos también. Si me dicen, "Qamqa maychawta uriyaykanki", oh, yachachikuq ñuqaqa kay shumaq markaćhuumi uriyayka, kay wamrakunawan, y voy argumentando más y más porque nos están midiendo la sostenibilidad de la conversación, la hilación. Si yo domino y me presento para un nivel intermedio y quiero pasar para un nivel avanzado, estimados participantes, yo les sugiero que puedan practicar e incluso al mismo entrevistador llevarlo al campo que yo quiero que me pregunte. Entonces, debo recurrir a los verbos, ¿ya? Entonces, en esta parte también vamos a conocer algunos verbos orientaré como formas del ya se deben estar iniciando para los que están en este proceso de aprendizaje y repasar muy bien cómo se conjuga, cómo se organiza con cada una de las personas las acciones. Ya, si dominamos ello, yo considero, creo que podemos avanzar bastante en este proceso de aprendizaje, conocer y afrontar la lengua de la mejor manera en la evaluación. Ya, entonces. Debo practicar mínimamente lo que es o lo que conlleva en presente. Y luego agregaremos también cómo se conjuga, cómo se organiza las oraciones en futuro, en pasado o para presente progresivo. Que veo también en las preguntas que viene están orientadas al que estás haciendo, qué hiciste, cómo fue, para narrar en pasado. Entonces, vamos orientando qué tipo de preguntas vienen y frente a ello, también debo conocer también las acciones que puntualmente evocan también el tiempo. Luego de practicar, por favor, en la medida que ustedes vayan practicando, vayan revisando el material propuesto, vamos a correr. Luego les propongo emparejamiento para que ustedes puedan completar, para los que ya dominamos y puedan estar organizando sus horarios. Pantalón, ¿Ya? pantalón, Y pantalón. en este contexto, aterrizamos, estimados participantes, con la organización y la elaboración de los componentes de la oración. ¿Ya? Entonces, mayormente, ¿qué sucede? Algunas veces pensamos como en castellano y cuando nos evalúan, pues nos evalúan en quechua. Entonces, ¿cómo yo debo organizar mi idea? ¿Cómo debo organizar mi escritura? Mínimamente respetando la estructuración de la lengua que tiene que tener sujeto, objeto, verbo. ¿Ya? Entonces, sí o sí, eso debo tener como una forma de estándar, como una forma que siempre voy a redactar con esa estructuración que me indica, incluso en la rúbrica que viene para la evaluación, estimados participantes, viene con esa estructuración, que el participante mínimamente pueda dominar, pues, al nivel de escrito, que su estructuración de la lengua esté en sujeto, objeto, verbo. Si alguna veces no encuentran esa estructuración en los párrafos, en el texto, pues nos van descalificando y nos van indicando 3, que la mayor puntuación es 4, va bajando a 3, así, ¿no? E incluso hay casos, seguramente,
hablamos muy bien, ya excelente, tenemos un nivel avanzado, pero tal vez pensar por no estructurar muy bien mis oraciones, mis ideas con la que me pide sujeto, objeto, verbo, puedo estar en un nivel inicio, en algunos casos, e incluso no domina sal, a pesar que es hablante, ¿no? Entonces, veremos cómo yo puedo organizar mínimamente oraciones que podamos componer. ¿Ya? Entonces, estimadas participantes, Pantalones, 20 soles, como ven que le ustedes, importaba con el bolsillo, con contexto es doble bolsillo, que doble podamos, bolsillo. podamos nosotros trabajar repasando, ¿ya? Lo que les pido es que yo voy a ser su orientador, ¿ya? Yo voy a proponer situaciones en las que ustedes tienen que practicar. Yo doy pinceladas, orientaciones en la siguiente clase y les vamos pidiendo, por ejemplo, que vayan organizando sus achaguayas, ya a partir de cómo se ha pronunciado, y que ustedes vayan organizando sus achaguayas, por eso se les ha pasado en digital, el material también está en Word y vayan anotando otras palabras más en cada una de las actividades que vamos a hacer. ¿Ya? Yo oriento, explico en diferentes contextos las temáticas propuesta y si ustedes me van trabajando de la mejor manera y vamos avanzando, no tengamos en duda que vamos a proponer más materiales. Sí tengo y les voy proponiendo para los que vamos dominando y para los que se están iniciando también, vamos iniciando con esta expresión. ¿Ya? Entonces, por favor, esos son los materiales que hay que revisar. ¿Ya? Estos son los materiales, como les dije, que está en el quechua central, en la que ustedes tienen que dominar sí o sí. Y ustedes van a encontrar en el drive que hemos compartido, ¿ya? Entonces, por favor, el compromiso siempre pido a las personas que les oriento. Yo voy a ser el orientador, el facilitador, el intermediario, el puente entre la lengua y ustedes, ¿ya? Entonces, por lo general, y soy más práctico en el sentido que oriento unos 10 20 minutos, máximo media hora, y proponemos casos, actividades en la que uno tenga desde el nivel básico hasta el nivel dominio avanzado, puede estar practicando, ¿ya es? Entonces, por favor, revisemos los materiales que les he orientado. Esto hace una introducción de manera general. Y para la siguiente clase que nos convoquemos, estemos en la sala, por favor, eh, si no tienen laptop o a la mano al momento de participar, podamos imprimir el material propuesto que está tanto en Word, tanto en PDF. Lo tengamos y voy anotando, voy auscultando ya, y si ya conozco, pues ya, yo mismo me encamino, me oriento, algunas dudas que tenga, voy preguntando, ya. Entonces, en ese marco, estimados participantes, más bien les pedimos que vayan imprimiendo, vayan trabajando, porque la evaluación va a venir rapidito, llega a los meses y entonces necesitamos recursos, necesitamos práctica. Ya, ya mi kanan hunaq yachakuqkuna, llapaykikunawan may markapita willayamanqaykipita, millqapariaq, waqupariaq, kay allapa kushikuywan qallaykallanchik, noqa kanan hunaq willakaramurqu imakunatami qamkuna wanayanki kay qichwanchikta rimayaneykipaq, kay qichwanchikchu allipa allinanipa yachakuyniki ewananpaq, hikkunata alli yarpakacharkur qamkuna yachakayamuneki. Noqami willapayashqayki, noqami yanapayashqayki, noqapis yachanqapita qamkunata repitiyashqayki, y hina wakin allapa musyanqata qamkunapis yanaparayamanki,
quizás rimecho, imano qamkuna markaykicunachaw rimayanki, huklaya, tukilaya mi noqanchik rimanchik, ¿no? Eta noqanchik, sí, no, más rimarayamunaykipaq, ¿ya? Hellawanmi kanan hunaq aywakulla, qamkunapaq tinkuraykashun huknin kay, sábado hunaq noqanchikpaq tarinakullanchik kay hunaq yepa kay pichqa hora ninqanchik qallakunchik hina rimakayamunaykipaq ñawinchayamunaykipaq qillqayamunaykipaq hina wiyayamaneykipaq qamkunata ya hellawan aywakulla kanan hunaq qamkunapis yarpachakaraykayamuy qamkunapis rikapaykayamuy kay maytukuna churamunqata hewan qamkuna noqatapis yanapayamanki noqatapis kallpachayamanki ras yachakuyninchik aywananpaq kay básico ninqanchikpita wakinninchik alli kaykashun wakinninchik intermedio manchanapaq o wakinnikkuna ya alli parlaqkuna avanzamuman aywayaneykipaq heillam kanan aywakulla llapallaykunawan qamkunapaq paylla yusulpa pachi pakilla qamkunapaq yachakuqkuna aywaraykaye tinkuraykashun llapaykikunawan aywallay llapan allí muchas gracias cuídense por favor. Ya les di las orientaciones a cada uno de ustedes para que ustedes puedan encaminarse y de la clase que viene es más práctico, ¿no? Porque ya dimos las pinceladas, las cosas que ustedes tienen que conocer para que ustedes puedan orientar, encaminarse, ¿ya? Muchas gracias, más bien agradecido y un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes en sus hogares, en los sitios, en sus pueblos que están. ¿Ya? Muchas gracias, maestro Reimer, a usted por la acogida y también a nuestros colegas que están en la sala y que ellos están, pues, encaminados con esa alegría de que nosotros también queremos socializar lo que uno pueda conocer de la lengua un poco, ¿no? Entonces, muchas gracias, más bien, cuídense, por favor, nos estamos viendo. Muchísimas gracias, profesor Walter. Aiguañá. Muchísimas gracias. El PPT, por Agradecido, Allín, callao. profesor Walter. PPT nos Sí. puede mandar por el Hablen uno por uno. Sí, a ver, voy a dar información, estimados colegas, ya. A ver, quien les saluda el profesor Reimer, coordinador general de este curso. Voy a dar informe con relación a los materiales. El material que el profesor ha trabajado ya se los ha enviado al grupo de WhatsApp. Es un drive en la que está organizado todos los materiales que está trabajando y que también va a ir trabajando. Así que cada uno de ustedes ya tienen información. Algunos que quizá por alguna invitación de algún colega ha ingresado a la clase, puede solicitarme para poder ingresar al grupo. Voy a dejar mi número al final de este informe, ¿ya? Por otro lado, las grabaciones de estas clases también van a ser subidos al grupo. ¿Ya? Se les recomienda a ustedes organizar su propio drive de las clases grabadas, de los materiales, para que así en algún momento se nos puede borrar a nosotros los materiales que les estamos proporcionando y ustedes lo tengan a su propio alcance. ¿Ya? Otra indicación que tengo que dar es de que las clases que nosotros hemos programado para este curso van a ser los sábados a partir de las 5 de la tarde. Ya todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, nuestras clases van a finalizar el 11 de abril. Vamos a tener alrededor de 8 clases, estimados y estimadas colegas. Al finalizar este curso, vamos a otorgar el respectivo certificado. Ya nosotros ya estamos realizando las gestiones ante las entidades, en este caso ante el Pedagógico Público de Huaraz, para poder tener un certificado válido para todo tipo de concurso del Ministerio de Educación. El certificado definitivamente va a tener un costo, no va a ser un costo exorbitante, va a ser un costo módico, porque lo que nosotros pensamos es que
este curso sea lo más económico posible. Las clases van a ser gratis. La certificación va a tener un costo y eso lo vamos a informar al finalizar el curso, ¿ya? Eso es la información que quería darles y por otra parte, quizá algunos están interesados en llevar algunos cursos de nombramiento y ascenso, informarles, aprovechar la ocasión quizá. El día de ayer hemos iniciado nuestro curso de nombramiento y el día lunes empezamos nuestro curso de ascenso. Tenemos vacantes tanto para inicial y primaria. Algunos colegas que son de secundaria nos van a disculpar, no tenemos. Y si están interesados, me escriben al número que les voy a dejar al finalizar y me dicen, profesor, vengo del curso de quechua para hacerles un descuento especial, ¿ya? A los que vienen de este curso, del curso de quechua, les vamos a hacer un descuento especial para que puedan integrarse los que desean al curso de nombramiento o ascenso, ¿ya? Eso es la información que quería compartir, colegas. Si no hubiera alguna consulta al respecto, voy a cerrar sala, pero antes voy a dejar mi número para quienes me estaban solicitando. Maestro, buenas noches. Sí, Sí, maestro, sí, buenas noches. profesor, Con adelante. respecto a lo que está comentando, yo ya llevé curso anterior. En este caso, ya llevaría curso más básico o Eh, intermedio. del curso de quechua, profesor, ¿verdad? Sí, sí, Se maestro. refiere a este curso, ¿verdad? Así es, Sí. quechua central. Informar, mira, el curso que nosotros hemos aperturado es un curso básico, ¿ya? Tanto de escritura y oralidad básico, porque ambos van ligados. El Claro. entrenamiento propiamente dicha para el concurso o para la evaluación de dominio de lengua originaria vamos a tener, eso sí va a tener un costo. Más adelante vamos a informarles la programación, los horarios, todo. Va a ser más orientado a lo que es las rúbricas de evaluación del Ministerio de Educación para este proceso. Ya va a tener otra tonalidad este curso que nosotros vamos a aperturar. Por ahora todavía no tenemos ningún tipo de información, estamos trabajando en la coordinación de ello. Como dice usted, profesor, si usted ya tiene conocimiento básico, quizá le va a ayudar un poco, pero lo que más le va a ayudar es el próximo curso que nosotros vamos a aperturar. ¿Ya? Ok. Está bien, Ya, maestro. ya, gracias. Muy bien, Maestro, ahora sí. Sí, adelante, profesor, adelante. maestro, buenas noches. Maestro, de repente para pedirle que hoy el profesor ha señalado, ¿no? Para poder leer o estar revisando, ese por favor nos manda al medio porque somos estudiantes ¿cómo se llama? De este quechua central que es Yachacuy. Y por favor que sea que nos brinde Sí, ese PPT. sí, voy a pedirle al coordinador de este curso, voy a pedirle al coordinador de este curso específicamente, yo soy el coordinador general de todos los cursos, ¿ya? Al coordinador de este curso voy a pedirle que les comparta nuevamente el drive al grupo, ¿ya? Ya se les ha enviado al grupo. Algunos que quizá, como digo, han ingresado a esta clase por invitación de algún colega, de algún amigo, pueden solicitar integrarse al grupo, ¿ya? Voy a dejar mi número para que puedan, para los que desean comunicarse, ya tanto para integrarle al grupo y también para quienes desean los cursos de nombramiento y ascenso. Ya, profesor, por favor. Tomen nota, por favor, o también al chat, ¿ya? A ver, Profesor, buenas tardes. 953-953-49-1650. Nos Eso manda es el número de contacto. Sí, al chat los he enviado. 953-49-1650. ¿Ya? ya. Buenas tardes. Que tengan contacto directamente conmigo. Sí, adelante, por favor, adelante. Maestro, disculpa, buenas noches. Acabo de entrar al DRAI y no se puede bajar los materiales o no sé si Ya, voy podría a revisar, por favor. pedirle, excelente información. Le voy a pedir al profesor Walter, que es el titular del Drive, que lo habilite. ¿Ya? Que lo habilite para que puedan ustedes cargar los materiales. Ah, ok, gracias, maestro, gracias. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quizá? Por Sí, ahí profesor, solicitaban. profesor, buenas tardes. Adelante, Sí, colega, profesor, adelante. buenas tardes. Disculpa, hace un momento me he inscrito y no he tenido oportunidad de ser agregado al grupo de WhatsApp. ¿A qué se deberá? Quisiera saber, por favor. Ya, ¿no ha tenido acceso al WhatsApp, profesor, me dice? Sí, me he inscrito ahí al link que envió y Ya, no he sido sí, agregado al grupo.
Ya, por eso, escríbame al número que les he dejado para poder agregarles al grupo de WhatsApp, ¿ya? Escríbame al número de WhatsApp que les he dejado, estimado colega, para poder agregarle al grupo de WhatsApp. Gracias, profesor. Ya, listo, listo. Muy bien, muy Profesor, bien. ¿de qué hora Me parece que es ya la clase, profesor? Por favor, profesor Reimir. las clases son todos los sábados desde las 5 de la tarde, colega, ¿ya? Todos los sábados desde las 5 de la tarde. ¿Sí? Ya, Muchas muy bien. gracias, profesor. Muchísimas gracias. Ya, muy bien, no hay de qué. Ya, Bien, maestro, colegas, muchas ahora gracias sí, por todo. Muchas gracias, sí. maestro. Cualquier consulta Profesor, igual me buenas van noches. escribiendo para poder darle la información. Sí, dígame. Adelante, colega. Buenas noches. Por favor, a mí también intégreme en el WhatsApp. Yo estoy participando, pero tampoco no estoy. Y su número para comunicarme tampoco lo puedo visualizar, por favor. Ya, nuevamente lo voy a dejar al grupo, ya, nuevamente al chat, ya, Pero, nuevamente. pero ¿cuál grupo, Nueve, profesor? sí, ¿Cuál sí, grupo? Porque para yo, agregarle al claro, grupo. estoy visualizando, Le- pero yo no veo. voy a enviarle nuevamente mi número, colega, para poder integrarle al grupo de WhatsApp. Escríbame a ese número, 953-491650. 953-491650. Eso es el número con la que me pueden solicitar para poder agregarles al grupo, ¿ya? 943, 9, 943, ya, 953, disculpe, 953-491650. 953-491650. gracias, profesor. Ya, buenas noches, no hay de qué. Bien, ahora sí, colegas, voy a cerrar sala. Muchísimas gracias por su participación. Nos reencontramos el próximo sábado. Buenas noches.